Bueno, vamos a utilizar el método burbuja, pero en vez de números utilizaremos letras. Lo primero que tenemos que hacer es darle valores al array desordenado. Es decir, vamos a utilizar y de la misma manera crearemos otro para el texto. Bien, una vez creados los valores para el array desordenado, vamos a utilizar una variable de tipo entero que será el tamaño de la regla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla el tamaño del arreglo. Para eso escribiremos y posteriormente lo vamos a leer por teclado. Es decir, bueno, aquí ya lo estamos imprimiendo por pantalla y posteriormente lo vamos a leer por teclado. Bueno, una vez hecho esto, voy a utilizar esta línea de código que me permitirá saber el tamaño del arreglo que voy a ingresar. Y posteriormente voy a utilizar el for, que será quien le pida al usuario todos los elementos. Y posteriormente voy a imprimir por pantalla que ingrese el texto, es decir, todos los textos que yo voy a imprimir para posteriormente ordenarlos. Y le pongo +1 porque no quiero que inicialice en 0 y posteriormente lo voy a guardar. Bien, una vez hecho eso, vamos a imprimir el array ordenado o el arreglo ordenado. Como podemos ver aquí, estamos imprimiendo por pantalla el arreglo desordenado. El for que nos ayudará a saber cuántas vueltas va a dar para ordenarlo. Y
Aquí básicamente esto se trata de saber en cómo estará ordenado o desordenado el arreglo. Se nos va a mostrar eso. Bueno, para iniciar el método de ordenamiento de burbuja, vamos a utilizar una nueva variable que será la variable auxiliar, que prácticamente nos permitirá guardar el ordenamiento que vamos a hacer del intercambio de los números, en este caso letras, o el texto. Entonces, vamos a ingresar la nueva variable auxiliar. Posteriormente vamos a hacer el siguiente proceso. Este primer for prácticamente nos enseñará o permitirá saber cuántas vueltas tiene que dar. Y el segundo for, bueno, utilizaremos la nueva variable string para ir guardando todos los intercambios que se van haciendo de números, o en este caso el texto, letras. El primer for nos ayudará a saber cuántas vueltas tiene que dar, y el segundo for ya prácticamente tiene que saber en sí el total de los arreglos y saber cuáles son los números o letras que va a intercambiar. Para esto utilizaremos la condición, que utilizaremos esta palabra que significa que para comparar las cadenas, que básicamente es ver si una cadena es mayor que la otra. Entonces, una vez hecho eso, vamos a utilizar la variable auxiliar, que será igual al texto actual. Entonces, el texto actual será igual al texto siguiente, y el texto siguiente va a ser igual al texto actual que se guarda dentro de la variable auxiliar. Aquí utilizamos una nueva variable, ya que no puede ser la misma. Bueno, una vez finalizado el método del ordenamiento burbuja, vamos a finalizar el método. Todo esto. Aquí finalizamos el método. Ahora vamos a imprimir el arreglo ordenado. Por eso vamos a mostrar por pantalla el arreglo ordenado, el for, y posteriormente vamos a mostrar también la lista de los arreglos ordenados. Para esto vamos a ejecutar. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Bueno, aquí ya nos aparece la ventanita. Nos aparece la ventana que como nos dice, ingresa el tamaño del array. Entonces yo voy a ingresar un arreglo de 3. Vamos a escribir Zambrano. Al siguiente le voy a poner Ortiz. Como por último le voy a poner Antonio. Entonces vamos a darle Enter. Y aquí posteriormente nos muestra el array ordenado, que será Anchundia, posteriormente el Ortiz y por último Zambrano. Bueno, a continuación vamos a crear un programa
con el método de selección directa. ¿En qué consiste el método de selección directa? El método de selección directa consiste en encontrar el menor de todos los elementos del arreglo o vector para después intercambiarlo con el que está en la primera posición, el segundo más pequeño, y así sucesivamente hasta ordenarlo todo. Bueno, a continuación voy a elegir el tipo de dato con el que voy a trabajar, es decir, yo voy a trabajar con el tipo de dato string, ya que voy a ingresar texto, no voy a ingresar números. Entonces le voy a dar valor al arreglo, en este caso yo voy a dar 5, que será la posición del arreglo que yo voy a dar. Voy a imprimir por pantalla un mensaje que diga que yo estoy llenando el arreglo. Entonces, seguidamente de eso, utilizo un ciclo for que me va a determinar las posiciones del arreglo. Entonces, inicializo en 0 hasta la longitud de la posición. Seguidamente voy a imprimir por pantalla el texto y que me vaya sumando la cantidad de textos hasta que me llegue a la posición que yo ingresé. Es decir, como ingresé 5, en realidad voy a ingresar 4, ya que comienza desde 0. Entonces voy a comenzar desde 0, 1, 2, 3 hasta 4. Una vez esto voy a guardarlo. Bueno, a continuación voy a imprimir por pantalla el orden del texto original, es decir, me va a imprimir el texto con el que yo voy a estar ingresando. Utilizo el ciclo for y seguidamente voy a mostrar por pantalla que me muestre la posición que yo voy a estar ingresando y que me muestre también el texto que yo voy a estar ingresando. Seguidamente voy a mostrar por pantalla un mensaje que diga que estoy ordenando por el método de selección. Bueno, a continuación voy a utilizar un ciclo for, que me va a determinar las posiciones del arreglo. Entonces, ahora creo una nueva variable con el nombre mínimo, que va a ser la que va a estar actualizando todas las posiciones. Nuevamente, ciclo for, pero esta vez le cambio la variable, puede ser cualquier otra variable. Seguidamente de esto utilizo una condición que me permitirá saber que si una cadena es mayor o menor que otra. Entonces, esta línea de código se la puede interpretar de la siguiente manera. Tamaño es igual al texto actual es igual al tamaño anterior o el tamaño mínimo, y el tamaño y el texto anterior o mínimo va a ser igual al texto que se encuentra dentro del tamaño actual. Bueno, a continuación voy a mostrar ya por pantalla el orden correcto de todos los arreglos o vectores que yo ingresé. Ahora vamos a ejecutar. Bueno, a continuación voy a ingresar mi primer texto. Yo le voy a poner adiós. El segundo le voy a poner tardes. El tercero le voy a poner chao. El siguiente le voy a poner bye. Y por último le voy a poner noches. Y aquí me muestra el orden correcto que está ordenado mi arreglo o vectores. ¿Qué tal? Mi nombre es Katia. Bueno, hoy vamos a ver cómo se hace un programa que ordena utilizando el método de keep sort. Para entender un poco más, vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí en este ejemplo vemos que tenemos un arreglo de números en desorden. Y tenemos que siempre hay que tener un punto izquierdo y uno derecho.
Entonces lo que hay que tener en cuenta es que siempre tiene que haber un punto izquierdo y un punto derecho. ¿Qué quiere decir sus punteros derechos e izquierdos? También vamos a ver el concepto de pivote. Pivote es un número que vamos a utilizar como referencia y básicamente lo que vamos a hacer es que el número que está en la izquierda, que es el número 4, lo que va a pasar es que el lado izquierdo se colocarán los números menores al pivote y en el lado derecho pasarán los números mayores al pivote, que el pivote ahora es el 4. Bueno, ahora vamos a comparar del lado derecho. Veamos que el 3 ubicado en el índice derecho es menor que 4, que el pivote 4. Entonces vamos a intercambiar de lugar. El 3 pasa al lado izquierdo, donde estaba originalmente el 4. Al momento de mover el número 3 al lado izquierdo, el puntero se mueve una posición a la derecha. Ahora comparamos el número del lado izquierdo, ubicándonos en donde está el puntero. Entonces vemos que ahora lo vamos a comparar con el 2, pero vemos que el 2 es menor que 4, entonces lo dejamos ahí, en el mismo puesto. Y movemos nuevamente el puntero a la derecha, hasta que encontremos un número mayor. Cada que movemos un número en donde está el puntero recorre al lado izquierdo. Y asimismo, cada vez que movemos un número al puntero derecho, el puntero recorre al lado derecho. Seguimos haciendo el mismo proceso hasta que al final se hayan juntado el puntero derecho e izquierdo. Entonces vemos que al final el puntero izquierdo y el derecho se han unido. Ahora colocamos nuestro pivote en la posición que está vacía. Como vemos ahí hay una posición vacía. Entonces el 4, que es nuestro pivote, lo colocamos en esa posición donde está vacía. Ahora que tenemos ordenado el 4, ahora que tenemos ordenado el pivote 4, dividimos nuestro arreglo de números en dos partes. Es decir, los que están en el lado izquierdo del pivote y los que están en el lado derecho del pivote. Lo que haremos es repetir el proceso desde el inicio con estas dos secuencias totalmente diferentes. Posteriormente se continúa el proceso hasta que todos los números estén ordenados. Bueno, aquí en el programa hice básicamente solo crear una clase ordenador que tiene un método que organiza un arreglo, que tiene un método que utiliza un arreglo que se llama keepSort, que vemos el de aquí, que es el de aquí, utilizando un arreglo de números enteros. Aquí vemos el arreglo de números enteros. Y acá, donde vamos a ir teniendo un arreglo de números todos desordenados. Aquí vemos un arreglo de números todos desordenados. Aquí una clase del objeto ordenador y utilizo el método que se llama keepSort. Utilizamos el método que se llama keepSort y dentro de este método pondremos el array, que es el que está acá arriba. Al momento de ejecutarlo, me va a ir ordenando cada número. Al momento de ejecutarlo, me va a ir ordenando cada número de menor a mayor. Entonces eso es lo que hace esta línea de código mediante un array. Y yéndonos a la línea de código del ordenador, vemos que necesitamos un indicador izquierdo y derecho. Entonces lo que vamos a hacer o utilizar son indicaciones izquierdas y derechas.
El método comienza así, se le introduce un arreglo. El arreglo es el que está aquí, este es el arreglo. Luego va a revisar un arreglo que ya está ordenado. El arreglo de aquí, de Kipsor. Este de aquí nos va a regresar un arreglo. Bueno, en el método que encontramos aquí abajo, el que estoy seleccionando, es el verdadero método donde vamos a ejecutar el algoritmo. Aquí los parámetros son un arreglo del indicador izquierdo y el indicador derecho. La primera vez que se ejecuta, obviamente el indicador es 0, que es la primera posición. La primera posición es la que es 0. El indicador va a comenzar por esta posición. Y el indicador derecho, que es el de acá, que es esa línea de código de aquí, que estoy seleccionando. Ese es el que va a ejecutar el algoritmo. Esta línea de código de aquí va a ejecutar el algoritmo. Bueno, vamos a necesitar un pivote. Vamos a necesitar un pivote y un número auxiliar. Y nos va a guardar el número. También las variables izquierda o derecho, que son las que están acá arriba. Las variables izquierdas, la izquierda y la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es que mientras el indicador izquierdo sea diferente al derecho, vamos a ir revisando todos los números del lado izquierdo. Vamos a ir revisando todos los números del lado izquierdo. Los números del lado izquierdo. Mientras el indicador izquierdo sea diferente del derecho, vamos a ir revisando todos los números del lado izquierdo. Vamos a ir revisando todos los números del lado izquierdo, que es lo que vemos aquí. Número del lado izquierdo, que es esta línea de código que está aquí. A ver si encontramos al pivote que vamos a pasar al lado derecho. Del lado derecho, que es esta línea de código que está aquí, vamos a buscar un número que sea menor al pivote para pasarlo al lado izquierdo, así como lo vimos. Esta parte de aquí muestra de cómo se tiene que ir moviendo los indicadores. Esta parte de aquí muestra cómo se tiene que ir moviendo los indicadores. En el auxiliar de aquí se guarda todos los números que están en la derecha. Nos dice que el número de la derecha es igual al número de la izquierda. Y que el número de la izquierda es igual que el auxiliar, que es el valor que tenía antes en la posición derecha de la regla. Y luego, cuando finalmente el instalador izquierdo y el derecho llega al centro y están en la misma posición, entonces ahí donde se va a quedar el pivote y se vuelve a ejecutar el método de si el izquierdo es igual al derecho. Entonces ahí donde se va a ejecutar este método. Si el izquierdo es igual al derecho, pero como los otros dos arreglos del lado izquierdo y derecho, esto es un método recursivo. El mismo método se vuelve a llamar al mismo. Este método de acá es un método recursivo de que vuelvo a llamar al mismo. Entonces aquí están utilizando el mismo método, ya que están volviendo a llamar para el lado izquierdo. Siempre se utiliza el primer indicador. Para el lado izquierdo siempre se utiliza el primer indicador. El primer indicador de la izquierda. Y el lado derecho va a ser el pivote. Menos 1. Para el otro arreglo se utiliza el pivote más 1. Para este arreglo de aquí se utiliza el pivote más 1.
Y el indicador derecho guarda los valores originales del indicador. Este valor derecho guarda los valores originales del indicador, como lo tenemos acá arriba, que hemos creado dos variables, el i que va a representar al izquierdo y la d que va a representar al derecho. Bueno, pues así es como les he podido explicar esta línea de código. Espero que me entiendan y muchas gracias por su atención prestada.